Buenas tardes a todos. En esta sesión vamos a desarrollar el tema de la historia natural de la enfermedad. Los objetivos principales de esta sesión consistirán en identificar los diferentes elementos que conforman la historia natural de las enfermedades, con la finalidad de lograr el análisis de este proceso en diferentes patologías, así como establecer habilidades que nos permitan reconocer intervenciones de los 3 niveles de prevención. La historia natural de la enfermedad es la relación ordenada de acontecimientos derivados de la interrelación del ser humano con su ambiente, que lo lleva del estado de salud u homeostasis al de la enfermedad, la cual se resuelve mediante diferentes opciones, ya sea de regreso a la salud o recuperación, la cronicidad, el agravamiento, secuelas invalidantes o la muerte. Este concepto se basa en la idea ecológica de la salud y la enfermedad, ya que salud y enfermedad no son estados opuestos, sino diferentes grados de adaptación o desadaptación del organismo al ambiente en que vive. Recordemos el concepto establecido o propuesto por la Organización Mundial de la Salud, quien define la salud como el estado pleno de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, no solamente cuenta nuestro buen estado físico o fisiológico, sino también nuestros aspectos psicológicos y cómo nos influye nuestro entorno, ya sea socioeconómico, familiar, laboral, emocional y medioambiental. Por otro lado, tenemos el concepto de enfermedad, la cual puede definirse como la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas y manifestada por síntomas y unos signos característicos, cuya evolución es más o menos previsible. Por lo tanto, podemos considerar que la historia natural de la enfermedad constituye un proceso dinámico donde el ser humano pierde el equilibrio entre el ambiente y los agentes sumergidos en él. También podemos referirnos a este proceso como la relación ordenada de acontecimientos que resultan de la interacción del ser humano con su ambiente y que lo llevan al estado de salud o al de enfermedad. En 1965, Lebel y Clark señalaron que este proceso constituye la evolución natural de cualquier proceso patológico que va desde su inicio hasta su resolución sin que intervenga la mano del hombre. Recordemos que anteriormente se podía apreciar la historia natural de las enfermedades totalmente, ya que las medidas diagnóstico-terapéuticas eran limitadas. Sin embargo, en la actualidad, la existencia de intervenciones oportunas modifican la historia natural de las enfermedades, existiendo hoy en día enfermedades que cuentan con un curso silencioso o en donde podemos hacer una intervención terapéutica que limita este proceso de historia natural. Como ejemplo de ello, tenemos en la diapositiva 2 casos de lepra lepromatosa, que constituye una enfermedad granulomatosa sistémica crónica y contagiosa producida por Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. En el estudio de la historia natural o génesis y evolución natural de la enfermedad, es indispensable considerar la tríada ecológica formada por el agente causal, el huésped u hospedero y el medio ambiente. La historia natural o la génesis y evolución de la enfermedad se divide en 2 periodos: el periodo de génesis o prepatogénico y el periodo de evolución natural o patogénico. En el periodo prepatogénico interactúan el huésped, el agente y el ambiente como factores potencialmente productores de enfermedad. Pero, ¿qué ocurre con esos 3 elementos? Estos 3 elementos se encuentran en equilibrio y mantienen la homeostasis del individuo, pero la modificación de alguno de estos elementos puede desencadenar la aparición de la enfermedad. El agente
corresponde a una sustancia causante de enfermedad. Puede ser un agente vivo como una bacteria o un parásito o un agente inanimado como alguna sustancia química. En este caso, la presencia o ausencia del agente puede ocasionar ese desequilibrio. El huésped es el organismo capaz de albergar el agente causal de enfermedad. En este caso corresponde al ser humano que en condiciones normales se encuentra sano y será el que presentará las manifestaciones de enfermedad. Por otro lado, el medio ambiente constituye todas aquellas condiciones que influyen la vida y el desarrollo del organismo. Es importante señalar que la sola presencia de estos elementos no condiciona la aparición de enfermedad, sino hasta que sucede algo que rompe la santa paz existente entre ellos. También es importante señalar el papel fundamental que la prevención primaria juega durante este periodo prepatogénico, es decir, cuando estamos sanos, y consiste en la promoción de la salud y la protección específica que existe para algunas enfermedades. El periodo de evolución natural o patogénico comprende el proceso evolutivo de la enfermedad en el hombre desde la primera interacción de los estímulos que la provocan, las respuestas o reacciones del huésped que lo llevan a la recuperación del equilibrio o lo conducen a la secuela, al estado crónico o la muerte. Lebel y Clark consideran que en el periodo patogénico hay un primer lapso de patogénesis temprana, durante el cual se producen cambios en los distintos niveles de organización, molécula, célula, tejido, órgano y sistema, que llegan a manifestarse en diferentes niveles, bioquímico, fisiológico o anatómico, pero que el individuo no percibe porque se encuentran debajo del horizonte clínico. El horizonte clínico se inicia en el momento en que las interacciones se manifiestan de tal manera que son percibidas por el huésped u otra persona, es decir, cuando aparecen los signos o síntomas, o ambos. En infectología, este momento sirve para determinar el periodo de incubación de algunas enfermedades. Posterior a ello, la enfermedad puede evolucionar a diferentes escenarios. Si las características del huésped y del ambiente son desfavorables, la enfermedad evoluciona a un estadio llamado crónico, que puede causar la incapacidad o la falta de capacidad o potencia principalmente para el trabajo, esto es, limitaciones funcionales. Si el individuo no es capaz de reintegrarse a sus labores habituales, se presenta la invalidez o secuela, que consiste en la limitación en el desarrollo integral de las actividades de la vida humana, tanto en el aspecto individual como familiar y social, consecuencia de daños irreversibles. Si el individuo cesa en su lucha por restablecer el equilibrio, pierde la homeostasis en forma definitiva y sobreviene la muerte. Y si logra restablecerlo, se produce la recuperación. El curso de la enfermedad, por lo tanto, puede seguir distintos caminos. La recuperación de la salud antes de que la enfermedad se manifieste en el horizonte clínico. La recuperación después de que la enfermedad cruzó el horizonte clínico. La evolución a la cronicidad. El desarrollo de secuelas. Las recaídas. La enfermedad como desencadenante o predisponente de otra enfermedad o la muerte del individuo. Con el estudio detallado de la historia natural de la enfermedad se ha logrado comprender el curso de varias patologías y de esta manera implementar planes de intervención oportunos, que nos permiten interrumpir la evolución de las enfermedades, detectarlas de manera temprana y prevenir sus secuelas. Todas estas intervenciones, incluidas tanto en el periodo prepatogénico como en el periodo patogénico, pueden estar contempladas como estrategias de prevención primaria, prevención secundaria o prevención terciaria. Tomando como ejemplo el esquema propuesto y con la información disponible, te invito a realizar el ejercicio de la historia natural de la enfermedad del COVID-19.